tecnológico de la transición energética en Venezuela, organizado y auspiciado por el Grupo Orinoco y la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Joaquín Benítez y tengo el gusto de ser el moderador de este evento. El foro está organizado alrededor de la conferencia a cargo del ingeniero Patricia Ramos, quien es miembro del Grupo Orinoco y de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Seguidamente, Leonardo Beltrán, consultor del Banco Mundial y del OLADE en temas energéticos, y Giovanni Burga, coordinador de proyectos de seguridad energética y cambio climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, harán comentarios sobre los temas tratados en la conferencia. Posteriormente, haremos una breve sesión de preguntas y respuestas, seleccionando algunas preguntas del público, hecho a través del chat, y que serán respondidas por la conferencista de hoy. A continuación, escucharemos las palabras de apertura del doctor Arnoldo Gabaldón, coordinador del Grupo Orinoco, individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ministro de Obras Públicas y ministro del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Venezuela. Ha sido presidente del Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo y presidente del Consejo de Administración del Programa Nacional de Naciones Unidas para Medio Ambiente, profesor, autor y conferencista en temas ambientales y de desarrollo. De nuevo, bienvenidos. Agradecemos la participación y presencia de los representantes de la Fundación Konrad Adenauer, de la conferencista, de los comentaristas, del equipo organizador y de todos ustedes. Queda con ustedes el doctor Gabaldón con las palabras de apertura. Muy buenos días a todos. Para nosotros en Venezuela, lo relacionado con el sector energético posee absoluta prioridad. Lo tiene desde la perspectiva del desarrollo humano, de las actividades productivas y de la sustentabilidad ambiental. De aquí que constituye un tema de especial interés analizar el itinerario seguido en su política energética por un país altamente avanzado como Alemania. Más allá de sus aspectos históricos, nos interesa entender en primer lugar la interacción entre las demandas sociales presentes, esto es, cómo se expresa la sociedad en términos de aspiraciones en cuanto a requerimientos de energía. En segundo término, en lo que se refiere al avance científico-tecnológico, doméstico y foráneo, traducido en nuevos dispositivos para la generación y transmisión de energía, con especial énfasis en las llamadas fuentes renovables. Y en tercer lugar, a las instituciones y políticas públicas aplicadas para promover y regular el sector. A lo largo del tiempo, todas estas variables en continua evolución e interacción exigen la cuidadosa y oportuna adaptación de una institucionalidad que enmarcan la producción, distribución y consumo de energía. Tal proceso es del máximo interés para el Grupo Orinoco, un centro de pensamiento sobre energía y ambiente en el contexto del desarrollo sostenible. Esta materia nos apasiona. Además, por encontrarnos en el trance de una transición energética motivada en parte por el cambio climático ocasionado por causas antrópicas y por estar aguijoneados por sociedades que han adquirido cada vez mayor conciencia ecológica y abogan con ímpetu por el paradigma del desarrollo sustentable. Esto es lo que nuestra futura doctora Patricia Ramos tratará de explicar a ustedes aprovechando su exhaustiva investigación sobre el itinerario seguido por Alemania en su política de Energiewende o transición energética de
1948 hasta 2018, convertida a lo largo en un paradigma nacional sociotecnológico. Para nosotros en el Grupo Orinoco, la ocasión también es muy importante porque hemos logrado por primera vez articular un proyecto con las posibilidades que nos ofrece la Fundación Konrad Adenauer a través de uno de sus programas operativos, el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina. Esta cooperación, que se concreta ahora a través de la participación como comentaristas del trabajo de Patricia, de los señores Giovanni Burga Medina, coordinador del programa mencionado, y de Leonardo Beltrán Rodríguez, consultor del Banco Mundial, debe marcar el inicio de una relación muy fructífera. A los señores Burga Medina y Beltrán Rodríguez, nuestros agradecimientos por realizar nuestro evento, con sus comentarios. El análisis de lo ocurrido en Alemania a lo largo de la Energy Event nos aportará seguramente elementos de juicio valiosos para avanzar otro proyecto que está iniciando el Grupo Orinoco sobre escenarios de desarrollo y matrices energéticas, en el cual también recibiremos cooperación técnica de la Fundación Adenauer. A prestarnos la asistencia solicitada, esta institución cumple su objetivo de colaborar en forma solidaria y cooperativa, como lo dijo Joseph Tessing más de 20 años atrás, con todas aquellas fuerzas que abogan por un orden global libre, democrático y justo. A esta fundación que nos apoya en la mayor parte de los proyectos que realizamos, van igualmente nuestros sentimientos de gratitud y respeto. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabaldón, por sus palabras de apertura. Seguidamente vamos entonces a escuchar la conferencia El constructo del desarrollo tecnológico de la transición energética en Venezuela. La conferencia, como saben, está a cargo de Patricia Ramos. Patricia es ingeniero agrícola, egresada del UNEYES, maestría en diseño urbano de la UNIMED, con estudios de maestría en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es doctoranda en estudios del desarrollo de esa misma universidad. Es miembro del tanque de pensamiento del Grupo Orinoco, miembro de la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de su Comisión de Agricultura, profesora en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar, consultora y exgerente de programas multilaterales del BID y CAF en Venezuela. Con ustedes, entonces, la conferencia de Patricia Ramos. Hola, soy Patricia Ramos Cárquez. Es un placer estar con ustedes compartiendo el auditorio del Grupo Orinoco. En nombre del equipo que ha hecho posible esta actividad, quiero expresar nuestra gratitud por su presencia el día de hoy. Vamos a exponer sobre el constructo del desarrollo sociotecnológico de la Energiewende. Se trata de la dinámica social detrás de la política energética alemana. Inicio con la presentación de la lógica que nos acompañará en el análisis del día de hoy. Alemania lleva a cabo una transición en la fuente de su consumo energético con la intención de cubrir el abastecimiento energético del país principalmente con energías renovables. Este proceso va mucho más allá del sector energético per se y constituye un caso de desarrollo sociotecnológico de implicaciones notables a diversas escalas político-territoriales, desde el ámbito doméstico hasta la política energética continental, con influencia mundial. Este desarrollo tecnológico parte de la construcción social de un paradigma, una imagen objetivo que esperan alcanzar en un cierto plazo medio. El paradigma es el efecto de la conjunción de un acervo histórico y condiciones del entorno de las sociedades, por eso es tan particular de cada sociedad. Esta noción se constituye en la línea política nacional y en su proyecto correspondiente.
Por su parte, la conjunción del acervo histórico y las condiciones del entorno se expresan en aspiraciones colectivas, instituciones e innovaciones que van evolucionando en el tiempo con miras al paradigma vigente. Las aspiraciones colectivas comprenden las expresiones, organizadas o no, de los diferentes componentes de la sociedad, en tanto no sean canalizadas o instituidas por instrumentos legales vinculantes. Las instituciones son los sistemas formalmente establecidos para llevar a cabo el proyecto nacional, expresado en normas y organizaciones de carácter público, privado, económico o social, con la inclusión de los recursos que manejan. Y la innovación constituye transformaciones que introducen originalidad y novedad para superar problemas o carencias, agilizando así el logro del paradigma, pudiendo ser de índole tecnológica u organizativa. A su vez, todo el sistema sociotecnológico de la energía es abierto. Por tanto, puede influir y ser afectado por circunstancias en la escala internacional, nacional y local, presentándose como emergencias o disruptivas. Una emergencia implica la existencia de un punto de bifurcación, por el que emerge una nueva forma de organización que puede catalizar o retardar el logro del paradigma, incluso reconstruirlo y transformarlo. En todo caso, capaz de cambiar la trayectoria hacia el paradigma vigente. Esta lógica permite conocer la evolución sociotecnológica del sistema energético de Alemania, que derivó en la política de transición energética vigente. Por ello, abordaremos el modelo alemán desde los tres aspectos del desarrollo tecnológico: las aspiraciones colectivas, las instituciones y la innovación. Para entrar en contexto, expondremos características claves de Alemania como nación y el concepto de la Energiewende. Alemania es oficialmente República Federal de Alemania. Es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Constituida en Estado social y democrático de derecho, su forma de gobierno es la República Parlamentaria y Federal. Está formado por 16 estados federados. Su territorio es equivalente al estado Bolívar junto con el 60% del estado Amazonas. Si Alemania estuviera en América, en la lista ordenada por tamaño estaría después de Paraguay y antes de Ecuador. Su población ronda los 83 millones de habitantes y es el país más poblado entre los estados miembros de la Unión Europea. Y es el hogar del tercer mayor grupo de migrantes internacionales. En términos económicos, es considerada en general como la cuarta potencia mundial y la primera de Europa. Por su parte, Energiewende es el nombre de la política energética alemana. El término se traduce como transición energética. Es una estrategia a largo plazo, un proyecto intergeneracional para el desarrollo de un sistema energético bajo en carbono basado en energías renovables y en la mejora de la eficiencia energética. La transición energética es una política integrada que se dirige a todos los sectores de la economía. Consta de 4 objetivos políticos principales: la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de CO2, la eliminación progresiva de la energía nuclear y la energía fósil mediante sustitución por energías seguras y limpias, la mejora de la seguridad energética mediante reducción de las importaciones de combustibles y la garantía de la competitividad y el desarrollo industrial mediante desarrollo tecnológico, industrial y empleo. El punto de partida para esta política energética y su desarrollo tecnológico lo anclaremos en 1948. Vamos a ver con detenimiento esta evolución en 3 hitos históricos, con una Alemania de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, derrotada, devastada, sin acceso libre al mercado petrolero y negada a la energía nuclear. En ese contexto, la República Federal Alemana, que es a la que nos vamos a referir, se condujo por una dirección global. El gobierno no intervendría en los detalles de la economía, pero establecería las amplias pautas que fomentarían crecimiento no inflacionario e ininterrumpido. Y en este acuerdo nacional, los sindicatos y la patronal coordinan el salario y la productividad. El paradigma o la imagen objetivo que se diseñó para Alemania en términos de energía o de política energética es que la energía fuera un instrumento de fomento económico,
garantizando el suministro energético fiable y barato para apalancar la competitividad exterior de la tradicional industria pesada alemana. Y para ello, entonces, el desarrollo sociotecnológico estaba compuesto de aspiraciones, instituciones e innovaciones. Las aspiraciones eran el aumento real de salario y el mantenimiento del empleo. Las instituciones era la Ley de Economía Energética de 1935. Normalizaba el mercado energético como monopolio, restringiendo el acceso al suministro y a la gestión. Se estableció un Ministerio de Economía para la regulación y la gestión de la política energética. Y en el caso de las innovaciones, se habló de concentración de las fuentes energéticas nacionales, lignito y carbón, y repotenciación de la infraestructura energética. La trayectoria del desarrollo tecnológico planteado en 1948 se mantuvo firme hasta 1958. En este momento vemos el milagro alemán basado en la economía del carbón. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque las empresas forzadas a competir con los productos extranjeros elevaron de manera notable su productividad y en corto lapso la participación de sus exportaciones dentro del PIB se duplicó al pasar del 10% al 20%. La inflación se redujo considerablemente y el marco alemán pasó a convertirse en una de las monedas mejor valoradas del mundo. No obstante, en este contexto, el carbón alemán dejó de ser competitivo frente al importado, pues los costos derivados de los salarios y de su explotación en la República Federal Alemana llevaron a un incremento del nivel de precios. Esta crisis provocó el cierre de numerosas minas y fábricas de acero, sobre todo en la cuenca del Ruhr. El carbón fue perdiendo entonces competitividad y el petróleo se posicionó como primer recurso energético consumido en Alemania. Se genera entonces lo que se conoce como la crisis del carbón. Esta crisis quiebra y desplaza la trayectoria del desarrollo tecnológico hacia el paradigma vigente en ese momento. ¿Qué ventanas se abren para entonces abordar esta situación? Las subvenciones al sector carbón, la importación de gas, la adquisición de campos petroleros extrafronteras, la consideración del uso masivo de energía nuclear como segundo pilar del sistema energético, luego de que en 1955 se tuviera el permiso para el uso civil de la energía nuclear. Estos cambios entonces derivan en una modificación del paradigma. Vemos cómo pasamos entonces a que nuestro paradigma se desplaza en el tiempo y ahora Alemania piensa que en 1980 la energía nuclear debe ser el fuente central del suministro energético. En las aspiraciones que se tienen para llegar o para diseñar este paradigma es proteger la oferta nacional de energía y satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica. Por su parte, las instituciones que se establecen en una comisión alemana atómica de industria y científicos, la ley atómica, el Ministerio Federal para Cuestiones Atómicas y programas gubernamentales para el desarrollo tecnológico y científico nuclear. Como innovaciones hay la puesta en marcha de centrales nucleares para abastecimiento de energía eléctrica. Y eso nos va llevando entonces hasta la década de los 70, ¿no? Y en la década de los 70 empiezan a mirarse o a verse ya el movimiento antinuclear, que es capitalizado a escala nacional después del anuncio de una central nuclear en Biel, y se conforman plataformas ciudadanas formales. Este es el germen de los verdes y algunos otros partidos relacionados. También se empieza a poner en evidencia la contaminación ambiental
y pasa a ser un tema de agenda pública. Ya entonces, en la primera declaración gubernamental de Willy Brandt como canciller, está manifiesta la consideración de regular la contaminación del ambiente. En 1970 se creó una comisión intergubernamental ambiental. En el 71 se promulgó el primer programa medioambiental para garantizar la salud humana y una existencia digna. Y se abordó masivamente la educación ambiental. Estos elementos del movimiento antinuclear y la contaminación ambiental desplazan esa trayectoria inicial del desarrollo tecnológico, pues pone en duda y le resta legitimidad al paradigma vigente de la energía atómica. Sin embargo, vemos que en 1973 ocurre la crisis del petróleo a raíz de la guerra del Yom Kippur. Con esta crisis del petróleo, entonces, se genera un nuevo movimiento que hace fortalecer nuevamente las centrales nucleares como abastecimiento de energía eléctrica. Con estos elementos, unos en pro y otros en contra de la energía nuclear, se abren algunas ventanas para establecer la legitimidad del paradigma. Se habla entonces del ahorro energético a nivel doméstico, de la exploración de combustibles alternativos, de la exploración de mejoras tecnológicas y distintos patrones de uso para maximizar la eficiencia energética. Se empieza a hablar de ambiente, como ya lo hemos dicho, y entonces, si bien la crisis del petróleo refuerza este abastecimiento de energía eléctrica a través de centrales nucleares, no logra la legitimidad del caso. Por eso es que el paradigma queda apenas dibujado. No hay consenso, hay disenso. Y aunque sea el paradigma vigente, pues no hay mucho convencimiento ni hay armonía en la sociedad para llevarlo a cabo. En realidad no se siente como un proyecto nacional. Con el paso del tiempo, el programa energético nuclear tuvo un consenso político reflejado en el amplio desarrollo de su investigación y tuvo un disenso social creciente reflejado en intencionadas trabas administrativas y judiciales en todas las escalas político-administrativas, además de incidencia pública que ralentizaron la planificación y construcción de nuevas centrales nucleares y posicionó la percepción negativa hacia la energía nuclear. Signos de cambio a favor de las aspiraciones colectivas es que en 1986, tras el accidente de Chernobyl, se aprueba una resolución para abandonar la energía nuclear en un plazo de 10 años, sin definirse en ese momento un paradigma alternativo. En este contexto, cae el muro de Berlín en 1989 y deviene la reunificación. Hemos observado la lógica del ejercicio societal en la construcción del desarrollo sociotecnológico aplicado en momentos históricos específicos. A continuación se presenta en orden cronológico sucesos prominentes que fueron conformando la transición energética, transitando desde el débil paradigma vigente en el año 1990 hasta el paradigma actual. Los invito a realizar un ejercicio de recorrido visual sobre la cronología. Están diferenciados los acontecimientos por medio de una semaforización. Verán en verde las acciones institucionales, en color morado las aspiraciones colectivas, en color azul las innovaciones y en color blanco las emergencias o disruptivas. Observarán que se puede construir la misma lógica de la dinámica social que vimos hace un momento. La década de los 90 inicia con la globalización, además con muchos acontecimientos de orden mundial, y los esfuerzos internos se mantienen en la mirada de las energías renovables y la preparación de la salida de la energía nuclear. Culminado el siglo, se alcanza una negociación para el cierre anticipado de las plantas nucleares, abriendo el paso a las renovables. En el inicio del siglo XXI se declara monumento industrial protegido el complejo industrial de la mina de carbón de Sobered,
dando paso a la declaración como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Con esto, territorios de economías carboníferas se reinsertan a la productividad a través de la economía naranja. Esto se sucede en varias zonas del país. En esta época, las actuaciones se esfuerzan en el desarrollo de energía eólica y solar. Por su parte, el sector carbón hace intensa campaña en contra. No obstante, quizás el punto de mayor impacto es la innovación de que quienes producen energía en su casa tienen garantía de Estado para venderla a precios fijos durante 20 años, diversificando los roles de la ciudadanía y abriendo la democratización en la generación. Vemos que entrada la segunda mitad de la primera década del siglo, se acentúa de nuevo el papel geopolítico de la energía. Observen que la legislativa alemana se va adecuando sucesivamente a las directivas europeas. Entrada la segunda década del siglo XXI, se diversifican las energías renovables. Entran en amplia consideración, además de la eólica, la solar y la biomasa. Asimismo, se hace énfasis en la investigación del hidrógeno. Se consolidan los pequeños productores de energía. Sin embargo, un revés ocurre con la modificación del convenio del cierre de las nucleares, extendiendo el límite de sus operaciones. Y en este panorama emerge el accidente de la central nuclear Fukushima en Japón, cambiando radicalmente el contexto. En el año 2011 se considera el inicio de la política de transición energética con las características que se explicó al inicio. A partir de allí, todas las acciones se alinearán hacia ella. El 2019 se caracterizó por una fuerte incidencia pública mundial en pro de acciones contundentes para el clima y el ambiente. Al terminar el año, Alemania asume la presidencia de la Comisión Europea. La tercera década del siglo inicia con la pandemia del COVID-19. Aún así, todos los actores del sector energético se mantuvieron muy activos, destacándose el desempeño de las energías renovables, la desconexión de plantas nucleares y la ley de la salida gradual del carbón. En junio se publicó la Estrategia Nacional del Hidrógeno y al final del año la Comunidad Europea comunica una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra. Fíjense que es ahora Europa la que se acompasa a Alemania. Este ha sido el camino que ha recorrido Alemania para tener al día de hoy una política energética que refleja el sentir de su sociedad, con una matriz energética donde las energías renovables producen cerca de la mitad de la electricidad alemana, superando las energías fósiles, y en la que los proyectos energéticos de propiedad de los ciudadanos representan más del 43% de toda la capacidad renovable instalada, mientras que las empresas clásicas solo tienen una cuota de mercado en el orden del 16%. Asimismo, es una política con externalidades positivas destacadas. ¿Qué hemos visto en toda esta cronología que acabamos de revisar? Hemos visto que la Energiewende no es solo una transición energética, es una transición de la sociedad alemana. Entonces, vemos que hemos partido de una sociedad civil que en los años 50 era usuaria y beneficiaria del sistema energético, ¿no? Y así fue evolucionando a constituir un movimiento antinuclear, establecer una agenda pública de contaminación ambiental, es decir, pasó a ser un consumidor energético consciente. Y allí ha llegado a evolucionar a tener una organización política cuyo elemento ambiental y energético es de primer orden. Entonces se transformó en un consumidor exigente, para llegar entonces a ser una sociedad civil corresponsable del sistema energético, a tener una representación en el Bundestag, a ser un generador limpio y a ser entonces un consumidor responsable. Y esa transición
no es solamente de la sociedad, lo podemos ver también desde la concepción de la economía. Hemos pasado a la concepción de que la energía es un instrumento de fomento económico, donde era imperante, si lo leemos de izquierda a derecha, era imperante tener una energía disponible, suficiente y rentable. En este momento era carbón y lignito. Se transformó posteriormente a que el criterio fuera que fuese disponible, suficiente y rentable con una generación propia, y eso fue lo que sustentó la energía nuclear. Sin embargo, el disenso sobre esta solución llevó a pensar en que la energía debería ser disponible, suficiente, rentable y segura para una generación propia, especialmente no contaminante. Y allí nos lleva hasta ahora, hasta el día de hoy, donde la energía es una política integrada dirigida a todos los sectores de la economía, donde debe estar disponible, suficiente, eficiente, rentable, segura y asequible. Además debe ser renovable, baja en carbono y tiene que engranar con la filosofía del ciclo de vida del proyecto y la economía circular. Ahora, en términos prácticos, los números que nos dice el comportamiento de Alemania y su energía están resumidos en esta pantalla que ven acá. En el texto, un texto narrativo mucho más amplio y detallado que sustenta esta presentación que hemos hecho hoy acá, va a estar disponible en la página web del Grupo Orinoco. Podrán leer con mucho detenimiento la cronología que hemos visto en Vuelo de Pájaro y podrán revisar muchas más tablas de las que ven aquí. Hemos resaltado 3 que consideramos que son muy importantes: la esperanza de vida al nacer, la población y el Producto Interno Bruto. Se darán cuenta que a lo largo de estos años que hemos analizado, desde 1950, desde la década de los 60, de los 70, la esperanza de vida al nacer ha ido en incremento. La población ha incrementado en términos netos y el Producto Interno Bruto también ha incrementado. De manera que pudiéramos pensar que hay un mayor consumo de energía. Cuando contraponemos CO2 per cápita y estos indicadores que vemos, nos damos cuenta que ellos han reducido. Es decir, se ha podido mantener y elevar un nivel de vida, puesto que si la esperanza de vida ha sido incremento, quiere decir que están viviendo mejor. Y han desacoplado el consumo energético. Si quisiéramos ver todo lo que acabamos de revisar, un gran bloque o con grandes conceptos, entonces vamos a encontrar que hay una relación evidente entre eventos, política energética y el desarrollo sociotecnológico característico. Tenemos desde la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, 3 grandes comportamientos. Hemos visto una Alemania derrotada, devastada, sin acceso libre al mercado petrolero, donde la política energética estaba orientada a un fomento económico. Y el desarrollo que esa sociedad estableció fue la economía del carbón. Agotado este desarrollo, este paradigma, entonces pasamos a el milagro alemán, del milagro alemán al permiso del uso de la energía nuclear y a la crisis del carbón, a la crisis del petróleo, y eso llevó definitivamente a modificar la política energética, ahora amparada o centrada en la seguridad energética, y un desarrollo sociotecnológico en torno a una energía nuclear. Hemos visto cómo este desarrollo tecnológico no tuvo la total legitimidad que se hubiese esperado. Sin embargo, duró un largo trayecto, pero sirvió para madurar, que después de la reunificación alemana
hubo la conformación de la Unidad Europea, el surgimiento de los criterios de sustentabilidad, la presión contra la energía nuclear y el carbón. Esta concurrencia de economía, energía y ambiente nos llevó a que la política se centrara en un liderazgo geopolítico y el desarrollo tecnológico en la transición energética que hoy conocemos. Esta transición energética en estos momentos es una marca que se asocia a la sustentabilidad y se asocia al logro del bienestar. De manera que vemos que en Alemania se establecieron sucesivas soluciones tecnológicas para necesidades específicas a medida que la sociedad le fue instituyendo factibilidad hasta constituirse en un proyecto nacional. Y reinicia un ciclo de búsqueda de un equilibrio de acuerdo a los paradigmas sociotecnológicos vigentes o emergentes. De toda esta experiencia que acabamos de ver en un vuelo muy rasante, hemos podido ver sobre el constructo del desarrollo sociotecnológico y que definitivamente, y eso se aplica a cualquier sociedad, hay una evolución del paradigma cuando es construido en sociedad. Hay una evolución permanente en la estructura sociotécnica con claros y ambiciosos objetivos. Es un proceso que ha tenido lugar en toda la sociedad e implica cambios profundos en todas las escalas y entornos anclados en el compromiso de avanzar como nación. Y está compuesto de la suma de pequeñas y grandes decisiones individuales y colectivas. Por su parte, de la visión sobre el desarrollo tecnológico específico de la transición energética que vive en estos momentos Alemania, vale resaltar que el paradigma vigente tiene una producción con una estructura sociotécnica sustentable, por lo menos más sustentable que todo lo que se ha visto anteriormente. No es perfecta, pero es perfectible. Hay una diversificación de fuentes energéticas con tendencia a consolidar las renovables. No hay efecto derrame a todos los sectores de la sociedad, sino engranaje. Y hay un modesto y firme desacople entre crecimiento y consumo. Para terminar con el mayor indicador de progreso y de bienestar, hay una mayor expectativa de vida en el tiempo. Estimada audiencia, hasta aquí esta apretada exposición, esperando que les haya llamado la atención y se motiven a explorar el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por la conferencia, la presentación. Creo que ha estado bien claro el recuento y las lecciones que se pueden extraer de la experiencia alemana en la transición energética. Seguidamente vamos a escuchar los comentarios de parte de Leonardo Beltrán, que ya está por allí. Lo voy a presentar rápidamente. Leonardo estudió Derecho en la Universidad Autónoma Nacional de México, hizo una licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Es miembro de la Junta Directiva de Sustainable Energy for All de Fundación por México, de la Iniciativa de Transición Justa de los Climate Investment Funds y el Center for Strategic and International Studies. También es miembro de la iniciativa del Foro Económico Mundial, Accelerating Clean Hydrogen, y cumple roles activos en varias instituciones educativas, destacando el Instituto de las Américas, el Programa de Gobernanza de Recursos Extractivos de la Universidad de Calgary, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El señor Beltrán se desempeña como consultor del Banco Mundial y del OLADE, habiendo desempeñado cargos directivos en el área de la energía, en el gobierno mexicano y consultorías a organismos internacionales. Le damos la palabra, Leonardo, le agradecemos su presencia. Adelante. Muchas gracias, Joaquín. Y yo quisiera agradecer a la Fundación Konrad Adenauer y al Grupo Orinoco la invitación a comentar este gran trabajo de la
doctorante Patricia Ramos, que sirve como base para conocer algunos de los hitos que han incidido en el desarrollo de la Energiewende o transición energética en Alemania. La doctora Ramos planteó en esta monografía como objetivo abordar el modelo alemán desde los tres aspectos del desarrollo tecnológico que ella define como las aspiraciones colectivas, las instituciones y la innovación. Y para este propósito nos recuerda que la Energiewende o la transición energética alemana tiene 4 objetivos principales. El primero, la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Segundo, la eliminación progresiva de la energía nuclear y la energía fósil mediante la sustitución por energías seguras y limpias. Tercero, la mejora de la seguridad energética mediante la reducción de las importaciones de combustibles. Y cuarto, la garantía de la competitividad y del desarrollo industrial mediante el desarrollo tecnológico, industrial y el empleo. El documento también detalla el contexto histórico y con esta definición de Energiewende se aclaran las aspiraciones colectivas de Alemania, lo cual es un elemento fundamental para poder fijar un modelo de desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe. La gran lección del aporte de la doctora Ramos es enfocarnos en cómo definimos nuestra transición energética en la región. En algunos países habrá una gran dependencia de la energía fósil, por ejemplo, la zona andina o en Brasil o México, mientras que otros, como el Cono Sur, Centroamérica o el Caribe, su matriz es poco dependiente de los hidrocarburos. De ahí que vale la pena tener aspiraciones colectivas subregionales, de manera que podamos aprovechar las ventajas competitivas y la escala para avanzar en una visión compartida. Quisiera ahora enfocarme en 3 elementos que valdría la pena considerar para profundizar en la agenda de investigación a futuro a partir del trabajo de la doctora Ramos y por supuesto aquí otra vez felicitar a la Fundación Konrad Adenauer y al grupo que atinadamente dirige el licenciado Arnoldo Gabaldón, el grupo Orinoco. Primero, en el contexto histórico, se menciona la oposición a la energía nuclear. Sería muy útil abundar en las razones de esa oposición para analizar de qué manera se dieron las interacciones que llevaron a tener las aspiraciones colectivas de Energiewende contemporánea. Valdría la pena detallar si el movimiento surge por parte de la industria preponderante, por ejemplo, el sector carbonífero, ya sea por parte del grupo patronal o sindical, o si era un movimiento político basado en una mayor participación ciudadana, en donde en el ámbito nuclear se restringía la operación de los activos al Estado, lo cual no era consistente con una evolución social, con una mayor participación en la actividad económica, como lo vimos hacia el final de la presentación de Patricia. Al conocer estos elementos centrales que sirvieron para alimentar esa oposición social, nos ayudaría a identificar las acciones que pudieran mitigar los riesgos de seguir una ruta en particular. Por ejemplo, una matriz preponderantemente hídrica que si bien aprovecha los recursos domésticos y provee de una energía de base relativamente estable, los estudios del panel intergubernamental sobre cambio climático muestran la vulnerabilidad de nuestra región por el incremento de las sequías que reducirá la disponibilidad de este recurso. Y de esta manera podríamos identificar los beneficios asociados al recurso en específico y trabajar en cómo robustecer la disposición hacia la transición energética
quizás a través de la diversificación y o una integración energética. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es precisamente señalar que uno de los elementos centrales que se indican en las conclusiones del trabajo de la doctora Patricia son las externalidades positivas. En específico, la contribución a que regiones rurales periféricas y pobres mejoren sus niveles de vida como resultado de la democratización del sector energético que promueve la inclusión como generadores de agricultores y profesionales localizados en áreas periurbanas y rurales. Valdría mucho la pena abordar a detalle el proceso que se siguió en Alemania para hacer esto realidad. De hecho, uno de los cuadros muestra información sobre los propietarios de instalaciones de energías renovables. Si bien esta información muestra la diversidad en la propiedad, una gran aportación al proceso de Energiewende de nuestra región sería conocer de qué manera fue posible ese tránsito entre la generación centralizada a la distribuida. ¿Y cuáles fueron los beneficios que recibió la sociedad, así como los cambios en materia de política pública y regulación para llevar a cabo ese cambio en la tenencia de los factores centrales de producción? Uno de los retos que enfrenta nuestra región es cómo incorporar la transición energética al ecosistema de los combustibles fósiles, de manera tal que se puedan minimizar los costos y afectaciones en aquellas industrias y aprovechar el conocimiento y experiencia para fortalecer y hacer más competitivo nuestro talento y tener un entorno con aspiraciones colectivas y no sectarias, instituciones robustas e innovación. En este sentido, sería un elemento clave para conocer las instituciones, su diseño, arquitectura y gobierno corporativo para entender cómo se consolidan en el ecosistema de la transición energética alemana actual o la Energiewende. Y el tercer punto que quisiera añadir a la conversación es la innovación. Aunque se menciona en el contexto y en la cronología algunos de los elementos en innovación, valdría la pena profundizar en los elementos que permitieron consolidar el desarrollo tecnológico en energías renovables y el rol que jugaron tanto las instituciones como las aspiraciones colectivas, ya que es uno de los elementos que ha colocado a la industria teutona a la vanguardia y que para el caso de nuestra región podría impulsar a nuestro talento no solo en manufactura, sino en producción de tecnología y aprovechar nuestros mercados. Sería muy útil conocer la evolución del ecosistema de innovación y su interacción con las instituciones en un entorno donde el sector académico podría ser una fuerza que ayude a moldear las ambiciones colectivas a través de la innovación, con apoyo de las instituciones públicas en un contrato social de la Energiewende latinoamericana. Una última sugerencia sería incluir en la cronología la 16ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático del 2010, ya que fue un hito donde se acordó que uno de los objetivos de los países industrializados fuera el reconocimiento oficial de trabajar bajo un proceso multilateral y que crearan planes y estrategias de desarrollo bajo en carbono y evaluar la mejor forma de hacerlo, incluyendo a través de mecanismos de mercado y reportar esos inventarios cada año. Es este hito disruptivo en tanto que obliga a ajustar el entorno institucional de Alemania, las aspiraciones colectivas consistentes nacionalmente, pero con un requisito internacional y, por supuesto, la innovación.
Finalmente, quisiera felicitar nuevamente a Patricia por este gran trabajo y agradecer al Grupo Orinoco y a la Fundación Konrad Adenauer por el honor de poder comentar este trabajo y compartir el espacio con todos ustedes. Gracias. Agradecidos a ti, Leonardo, por tu magnífica intervención y tus buenos comentarios. Vamos a escuchar a continuación los comentarios de Giovanni Burga. Antes solamente quería recordarles y pedirles que si tienen preguntas, por favor las hagan por el chat de la reunión de la plataforma Zoom. Ya hay un par de preguntas por allí, esperamos algunas otras. Presentar rápidamente a Giovanni, a quien les damos también la bienvenida y las gracias por participar y estar aquí hoy con nosotros. Giovanni es ingeniero en gestión empresarial por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialización en gestión ambiental. Tiene experiencia laboral en el sector público y privado. Desde hace 6 años se desempeña como coordinador de proyectos del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, de la Fundación Konrad Adenauer, donde dirige proyectos sobre transición energética, biodiversidad, ciudades sostenibles y migraciones climáticas. Entonces, con ustedes la intervención de Giovanni. Gracias. Buenos días, gracias al Grupo Orinoco por la invitación, a Patricia sobre todo, la autora de la publicación. Ha sido muy interesante, muy enriquecedora la lectura. Espero que cuando esté disponible para el público también les agrade. Una publicación que, como bien menciona Patricia, es más allá de un desarrollo tecnológico, como lo menciona el título, es un proyecto histórico y político, el que ha sucedido y está sucediendo en Alemania para esta transición energética, o Energiewende, como se le dice en alemán. Y de manera particular, a mí me agradó mucho la publicación por el formato en que utiliza esta especie de línea de tiempo, clasificándolo en 4 grandes bloques, en acciones institucionales, aspiraciones colectivas, innovaciones y emergencias o sucesos disruptivos, ¿no? Estos 4 elementos que se van entrelazando a través del tiempo y se va viendo cómo con algunos logros, algunos sucesos externos que impulsaron acciones como por ejemplo la renuncia a energía nuclear después del atentado de Fukushima, o la misma necesidad de seguridad energética por los temas del gas con Rusia, que impulsaron la búsqueda de soluciones a través de las energías renovables y que, bueno, por consecuencia también benefició o está beneficiando, ¿no?, a la lucha contra el cambio climático, ¿no?, de las reducciones de gases de efecto invernadero. La publicación es muy interesante también desde cómo plantea este camino que ha sucedido en Alemania, ¿no?, que dio desde un tema educativo, el tema social, ¿no? Ha sido un proyecto con mucha aceptación en la sociedad, algo que aún en Latinoamérica nos está costando bastante, ¿no? Somos una sociedad bastante dependiente del hidrocarburo, adicional de que por sí el tema ambiental aún se ve alejado o no se considera dentro de los proyectos de desarrollo, a pesar de que es algo transversal, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos aquí en la región. La transición energética que ha sucedido en Alemania, como también lo menciona en las conclusiones de su proyecto, no deben de ser tomadas y calcadas tal cual ha sucedido allá, ¿no? Latinoamérica, si bien es cierto, tenemos muchas cosas en común, el idioma y una historia que nos une, también cada país tiene particularidades y problemas y desafíos y hasta recursos, ¿no? Entonces la idea es tomar como ejemplo cómo es que en Alemania se pudo imponer a través de los consensos, a través del diálogo, a través de la visión en común,
esta transición energética y cómo hasta ahora se sigue ese camino, ¿no? Todavía hay mucho carbón que se está utilizando en Alemania, pero ya hay unas metas bastante claras y que encima han mejorado con el planteamiento para los nuevos NDCs, ¿no? Para la reducción al 2030, si no me equivoco, ¿no? A carbonos neutrales o 2050. En Latinoamérica, ya yendo hacia esta parte del mundo, todo el mundo sabe, o los interesados en estos temas saben, o todos deberían saber de que somos una región muy rica en recursos naturales. Somos en biodiversidad, en ecosistemas, en culturas, ¿no? Y si nos enfocamos en el tema de las energías renovables, también somos tenemos un excelente potencial de utilización, ¿no? La energía solar que hay en Chile, en Perú, por ejemplo, en muchos lugares de Centroamérica. Centroamérica tiene la geotermia, que también tiene mucho que decir, aún la geotermia en esa parte del continente. La energía eólica en las costas de Argentina, de Chile, ¿no? Entonces, la biomasa, que también es una energía que se puede utilizar muchísimo, sobre todo en zonas rurales, dado las actividades económicas que se realizan, ¿no? La ganadería, la agricultura, ¿no? Todos estos desmontes que se pueden volver biogás, ¿no? Proyectos hay, intenciones de la academia también hay. El sector privado cada vez interviene más en impulsar la transición hacia renovables. Hay cada vez más empresas, hasta las empresas grandes, los petroleros, pues digamos, por ejemplo en Perú, Repsol, ¿no? También están viendo ya que el futuro es la transición hacia energías renovables, ¿no? Pero para esto hay grandes retos, ¿no? Está el reto de buscar la electrificación de las actividades humanas, ¿no? Para que a través de la electricidad ya se pueda alimentar de energías renovables estos usos. Y aquí ahí está el tema de los vehículos, sobre todo, ¿no? Las matrices energéticas de la región se caracterizan por ser bastante limpias, sobre todo por la energía hidráulica, ¿no? Las grandes represas, pero también esas energías tienen sus inconvenientes, ¿no? Entonces, hablar de energías renovables y de transición energética en Latinoamérica no solamente es hablar desde una visión técnica, sino también integrarlo al discurso de la sociedad, ¿no? Como sucedió en Alemania, que formó parte de un objetivo en común, ¿no? Acá tenemos bastantes problemas con comunidades indígenas, por ejemplo, con la fabricación de los embalses hidroeléctricos. Hay buenas hidroeléctricas, eso es innegable, ¿no? Pero también tenemos que ver otras formas, ¿no? Entonces, en hablar de transición energética no es hablar de un solo tipo de energía, sino es tomar en cuenta que tenemos una infinidad de potencial en recursos: sol, viento, agua, el gas natural, ¿no? El biogás me refiero. Y hasta ya estamos dando los primeros pasos en países como Chile o Costa Rica para solucionar el gran problema que hay en las energías renovables, que es la variabilidad, ¿no? Y lo otro es el almacenaje, ¿no? Para variabilidad también hay soluciones, por ejemplo, estos ciclos combinados que se llama, que por ejemplo la energía eólica que se captura durante el día y no se usa, se utiliza para bombear agua hacia una parte superior, ¿no? Digamos 300 metros en un cerro, ¿no? Y en las noches simplemente se suelta esa agua y mueve unas turbinas y se genera energía hidroeléctrica. La otra solución, y es algo que también menciona en la publicación, que es desde el punto de vista personal y también del programa regional,
un tema que va a dar muchísimo que hablar, ¿no? Ya está dando bastantes vueltas en Europa, porque justo también con eso cierra la línea de tiempo que ha realizado Patricia, que es el hidrógeno verde. El hidrógeno, que es una energía que genera más energía que la gasolina. Su uso es el elemento más abundante en la naturaleza también. El tema aún es una cuestión económica, ¿no? Aún su generación, ¿no? La forma en que se puede implementar es bastante costosa, pero esto ya está demostrado que con economías de escala, con mayor impulso, ¿no? Y con fomentos económicos, también puede llegar a ser muy, muy productivo y exceso, ¿no? Ese es un tema que va a dar bastante que hablar, ¿no? Está entrando desde Europa y como programa regional también estamos dándole bastante impulso. ¿Qué más puedo agregar sobre la publicación? En Latinoamérica existe una gran estructura legal. Muchos países tienen arquitecturas normativas y legales muy bien hechas, muy bien debatidas, pero lamentablemente en lo que se está fallando, yo creo, o en lo que deberíamos poner los focos, es en la implementación, ¿no? En hacer seguimientos, ¿no? En que hayan políticas que continúen, ¿no? Nuestros países tenemos este gran problema que la democracia a veces es un vaivén que nunca termina de fortalecerse, o sucede que mismos gobiernos democráticos que ingresan borran lo que se había realizado antes, ¿no? Por temas no sé, de agenda, digamos, ¿no? Y por ese motivo es que también se paralizan muchas de las proyecciones, de las políticas a largo plazo. Es algo que también tratamos de impulsar desde la Fundación, que se traten de hacer políticas de largo plazo, ¿no? Con una visión 20, 30 años y también de manera integrada, ¿no? Este tema de buscar siempre la integración regional, ¿no? Que es otro tema bastante interesante que ojalá puedan tocar el Grupo Orinoco en otra publicación, ¿no? Las conexiones, como ha sucedido en Centroamérica con este gran proyecto del SICA, ¿no? En Sudamérica tenemos, obviamente, nuestra geografía es mucho más grande, pero también hay esfuerzos de integración regional, digamos, Perú-Ecuador, Perú-Chile, Colombia-Venezuela, también creo que hay algunos temas por ahí que debería poder integrarse de una manera más sólida y obviamente con energías renovables, y que de esta manera se pueden suplir las variabilidades de energía en un país hacia otro, ¿no? También sobre transición energética, tomando como ejemplo Alemania, podemos hablar sobre el tema educativo, ¿no? Estos programas mixtos, ahorita el nombre exacto no me acuerdo cómo es, pero es donde se realiza una parte teórica y otra parte práctica. Es algo que también he visto que se impulsa desde algunas cámaras de comercio alemanas, ¿no? En la región, pero aún no es un formato educativo que creo que podría impulsarse más en la región, para poder, porque el horizonte de las energías renovables va a demandar mucho tema técnico. Es algo que aún no se está viendo, pero que hay estudios y se está demostrando cada vez más que la transición hacia renovables no va a ser un costo, al contrario, es un solo de beneficios, no solo ambientales para el futuro, no guiados por un tema de solidaridad intergeneracional tan necesario, sino también netamente económico, donde hay ganancia y donde hay win-win. Entonces, esto es, creo, lo que les puedo comentar sobre la publicación, sobre la visión que trabajamos desde la Fundación Konrad Adenauer,
Quiero agradecer nuevamente al Grupo Orinoco por la invitación, felicitar a Patricia por la excelente publicación. Ojalá que pronto esté disponible al público y todas las personas que están viendo este webinar puedan descargarlo y leerlo. Y nada, agradecer también a nombre de la Fundación, y ojalá nos estemos viendo pronto en otro evento. Muchas gracias. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, por tu intervención, por tus comentarios. Ofreces una óptica muy enlazada a nuestros desafíos regionales, los cuales son de importancia, y creo que motivaron quizás algunas de las preguntas que están apareciendo en el chat. Vamos a continuación a darle la palabra a Patricia Ramos para que comente sobre las intervenciones de nuestros dos comentaristas invitados, y seguidamente entonces vamos a seleccionar algunas preguntas del chat para compartirlas y que Patricia las responda. Adelante, Patricia. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan sin dificultad? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muy agradecida por los comentarios, muy atinente, he tomado nota, y a todos los que están presentes. Vamos entonces, quiero como referirme a los 3 puntos que hablaba el doctor Leonardo, que por supuesto se enlazan a lo que también estaba comentando Giovanni, ¿no? Él hablaba de que sería interesante conocer un poco sobre qué había detrás de cada vez que se presentaba un conflicto, y en particular se refirió a la crisis nuclear. Todas las razones que él adujo se presentaron. Lo interesante en este caso es que habían caminos para que cada uno de los interesados pudiera avanzar en mantener su posición y en hacer valer su posición. De esta manera se puede llegar a consensos, a negociaciones, hasta dibujar una solución satisfactoria para todas las partes. Entonces, el reconocimiento y la inclusión creo que son una parte esencial de todo este análisis que hemos hecho, y de la parte del éxito que esta transición energética ha tenido. Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Giovanni, cuando él hablaba de que de pronto los sistemas democráticos se quedaban un poco, patinaban, o iban para atrás o para adelante. Entonces, quizás es porque realmente no están dados todos los canales de participación vinculante que se requieran, ¿no? Donde todas las personas, todos los intereses, y además que el proyecto sea de interés para cada uno de los actores presentes. Sobre la acotación de incluir el evento de la conferencia de las partes de la 16ª, pues sí, esa cronología es un documento vivo, tomo nota y se va ampliando. Entonces, en la medida que uno va leyendo la historia, se va dando cuenta que de pronto hay pequeños detalles que marcaron o que fueron como el punto final para que finalmente se detonara un cambio. Y se han ido agregando. Entonces, la cronología que ustedes vieron no es cerrada. Y voy entonces a aprovechar por todas las razones que Leonardo expuso, la voy a incluir en la relación. Y el otro punto era que también cuando decíamos es importante conocer cómo se llevó a cabo tal situación o tal conflicto, cómo se resolvió, pues aquí una de las cosas que por supuesto el tiempo no da, incluso en el texto se coloca como el paso siguiente para el conocimiento, es que aquí están operando como una especie de fractales. Eso que vimos en la conchita de arriba, pero hacia abajo y hacia arriba se tienen que producir las mismas vinculaciones para que el proyecto tenga éxito. Porque aquí estamos transversalmente en las escalas tanto temporales como en las escalas geográficas. Se darán cuenta que frecuentemente pues, en la cronología se nombra la Unión Europea, y cada vez en el tiempo era más fuerte. Ahí entonces habría que subir al nivel de la Unión Europea y ver todo lo que estaba pasando allí. A lo mismo a lo interno de Alemania, habría que bajar
a cada uno de todos los actores por sectores y de todas las regiones geográficas para ver qué estaba pasando. Entonces, por supuesto, esta es una primera observación y lo interesante es que nos ha servido como para ver un mapa mental de cómo opera todas esas evoluciones de la matriz energética. Creo que con esto podemos avanzar. Espero haber satisfecho los comentarios y las preguntas que tenían los comentaristas. Adelante. Gracias, Patricia. Bueno, tenemos entonces tiempo para trabajar con algunas preguntas que se han venido haciendo y algunos comentarios que están en el chat. Déjenme decirles que en este momento estamos 38 personas en la sala. Estamos grabando esta sesión para poder finalmente colocarla en el YouTube del Grupo Orinoco y que esté disponible para los demás. Y bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta la realiza Jesús Gómez, el amigo Jesús Gómez del Grupo Orinoco. Pregunta, ¿cuál es la integración de la matriz energética actual? Entiendo que se refiere a Alemania. Y Sí. otra pregunta, ¿quieres contestar? No, o te leo? si quieres haz la otra pregunta y así hacemos un solo bloque. Ok. Y la otra pregunta es de Alfredo Silento, que sitúa la pregunta en el contexto que estamos viviendo ahorita. Pregunta, ¿qué se puede comentar en relación al consumo energético en la era pospandémica en medio de la catástrofe ambiental del cambio climático? Luego hay por ahí un comentario y si da tiempo trabajamos alguna otra pregunta. Adelante, Patricia. Ok. Bueno, en referencia a la matriz energética, en el documento pues podrás ver con detalle, pero los números gruesos que tengo ahorita en mente es, como se había resaltado en la presentación, el 46% se debe básicamente a energías renovables, el 23% a petróleo, más o menos el 10% al lignito, el 11% a la nuclear y el 10% en gas. Esa es aproximadamente las proporciones que tenemos en estos momentos. Cuando tú ves la cronología, ese es el corte al día de hoy, pero cuando ves la cronología de cómo ha ido cambiando la matriz energética en el tiempo, ves, lo interesante es ver el cambio tan rápido, cómo ha podido las energías renovables en los últimos 10 años, cómo ha podido superar con creces la economía de la energía nuclear. Y eso te habla del poder del proyecto de la transición energética, ¿no? La articulación con toda la economía para poder lograr esos cambios, porque eso requiere son inversiones en infraestructura, inversiones de toda naturaleza, y ha podido ser posible. Creo que es una de las lecturas más interesantes. Respecto a la energía, a lo que se pueda decir de las energías y post-COVID y COVID, pues contra todo pronóstico, pues el COVID ha dado cosas buenas, algunas cosas buenas dentro de esta terrible circunstancia que estamos viviendo, por supuesto, muy lamentable, pero el tiempo del año pasado del COVID demostró la fuerza de las renovables y se puede leer en algunos artículos de opinión cómo pareciera que para los inversores todo el desempeño del año pasado de las energías renovables fue mucho más alentador que el de los fósiles, porque como se basa en la energía distribuida, fue de mucho mejor rendimiento y mucha mayor respuesta a las energías renovables que la de los fósiles. De modo que se abre una ventana para el financiamiento y la consolidación de las energías renovables, especialmente en Europa. Se mantuvo, y eso lo pueden leer también en la cronología detalladamente, se mantuvo más del 50% en muchos sitios en la generación de las energías renovables y fue mucho más confiable. Creo que con esto, bueno, estamos un poco sobre el tiempo. Joaquín, tú dirás. Un detallito, sí, que quería comentarles también un poco en el detalle anterior o en el enlace de los comentarios, y es la participación de los partidos políticos. Pues
Lo interesante en la experiencia alemana es que los partidos políticos supieron leer las aspiraciones ciudadanas. Y por eso es que ustedes verán en todos, o la mayoría de los postulados de los partidos políticos, el componente ambiental y el componente energético. Entonces son partidos políticos que se deben a la incidencia pública y no al revés. Y eso permite canalizar una cantidad de diferencias y tener un abanico de representaciones con el cual negociar hasta llegar al consenso. Adelante. Gracias, Patricia. Hemos tenido la suerte de navegar en este foro con viento a favor y hemos estado recuperando un poco el tiempo. Tenemos espacio para, me gustaría leer un comentario y Patricia, hacerte una última pregunta que está por allí del foro. Yo creo que estamos justo, tenemos unos 4 minutos para hacer eso. Entonces voy a leer el comentario y voy a hacer a continuación la pregunta y en el cierre les hago les menciono otros comentarios, otras solicitudes que se están manejando. Un comentario de Pedro García. Dice, si bien nuestra realidad política, histórica, social y económica es muy distante a la de Alemania, Venezuela desde la década de los 50 tomó la gran decisión de fomentar un desarrollo energético a partir de energía renovable, tal como lo es el desarrollo hidroenergético del sur de Venezuela, el cual llegó a suplir el 72% de la energía demandada, aún con ingentes recursos energéticos derivados del petróleo. A pesar del estado actual de la infraestructura de generación y transmisión, seguimos teniendo un potencial de aprovechamiento hidroenergético sostenible, el cual pudiera ser complementado con el uso de otras energías renovables y un aporte de energía fósil a partir de las reservas petroleras que el país posee. Esto es un comentario. Y la pregunta que quisiera transmitirte, Patricia, y ya sería la última, es de Armando Hernández. Armando pregunta, ¿sería viable o tendría sentido hacer una investigación comparativa entre esta importante y nutrida experiencia alemana versus las experiencias en la eficiencia energética y energías renovables en la región latinoamericana? Y con esto cerraríamos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Patricia. Gracias. Sí, un poco la pregunta de, un poco no, con la respuesta a la pregunta de Armando, sí es probable y es factible, porque lo que se obtuvo con este trabajo que se está presentando hoy es que es posible segmentar o discretizar una experiencia de transición energética o de política energética en los 3 aspectos que nosotros hablamos. Entonces, pudiéramos identificar las aspiraciones colectivas, las innovaciones y las instituciones en cualquiera de los contextos latinoamericanos y dentro de ellos subnacionales o nacionales o regionales y poder establecer la cronología y ver qué es lo que ha sucedido. Entonces allí vamos a encontrar cortocircuitos o conexiones o razones. Entonces, sí es factible utilizarla y tal como ya lo había comentado un poco también el doctor Leonardo y lo había comentado Giovanni. Y un poco en esa vía y por eso también sobre el comentario que había hecho Giovanni, el Grupo Orinoco está llevando ahorita en una fase de preplanificación un estudio a gran visión, tanto en escala como en el tiempo, sobre el aprovechamiento energético, la matriz energética y la relación entre desarrollo y la energía, que es precisamente pues, lo que al final lograron satisfactoriamente articular en estos momentos la República de Alemania. Adelante. Gracias, Patricia. Hay otras preguntas en el chat, las mismas las vamos a compartir con Patricia, con nuestra conferencista. Estamos llegando ya al final de nuestro foro. Quería mencionarles que todo el foro, el video del foro va a estar en el canal YouTube del Grupo Orinoco. Para quienes quieran, por favor, visitarnos allí y acceder a ellos. Y le invitamos a suscribirse al canal. Parte de las dificultades que tuvimos hoy es porque necesitamos una base mayor de suscriptores para poder hacer
una transmisión en vivo. Es una condición nueva que YouTube impuso a sus usuarios, y de allí parte de las dificultades que enfrentamos hoy para poder hacer la transmisión en vivo. Bueno, acabamos de escuchar las conferencias, las intervenciones, las respuestas y los comentarios. Ciertamente hay lecciones importantes, hay ejemplos de muchísimo valor que van a servir pues de inspiración, de orientación, de guía para poder transitar hacia nuestra propia transición energética en la región. Quiero agradecerle a nuestros comentaristas, a Leonardo Beltrán y a Giovanni Burga, su participación y asistencia el día de hoy, a Patricia Ramos por su trabajo y por su conferencia, al Grupo Orinoco y a la Fundación Konrad Adenauer por organizar y llevar adelante esta iniciativa. Los invitamos a seguirnos por las redes sociales del grupo, @Grupo Orinoco. Y bueno, nada, no nos queda más sino despedirnos y desearles un feliz día. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias a ti, gracias a todos.